pero ahora te escucho bien. Seguimos adelante aquí en hora de cierre de Radio Sarandí y ya ingresamos a nuestra entrevista. Hoy recibimos a Esteban Valenti, es periodista, es escritor, ha sido responsable de varias campañas electorales aquí en nuestro país, pero también en Argentina y en Paraguay. Nació en Italia el 12 de marzo de 1948 y está a cargo de la agencia de noticias UI Press. Valenti, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por invitarme, porque yo a esta radio empecé a venir con Araujo. Con Negro Araujo. Con el Negro. En esa época dorada de la radio. Sí, pero además yo siempre me llevé muy bien. Aquí y en la televisión. El último programa que hizo en televisión, yo venía de Buenos Aires y vine especialmente antes para estar con él en ese programa de televisión. Estuvimos con Grompone, me acuerdo, y otros invitados. Pero yo me llevaba muy bien y lo respetaba profesionalmente. No dije que estás ya desde hace muchos años en la tertulia también de 18 años. Que es, me imagino, un ejercicio interesante, ¿no? Primero que he conocido, compartido y aprendido con gente que piensa diferente, pero gente muy interesante, ¿no? Yo tuve casi 10 años con Mercader, él iba por el Partido Nacional, con representantes de los demás partidos, y digamos que es un ejercicio. ¿Qué te hace? Te hace funcionar el cerebro. La confrontación bien manejada de ideas, sin agravios y adjetivos, porque además tenés que hablarle al público, tenés que tener en cuenta la diversidad, etc. Ese es un ejercicio muy útil. 18 años son muchos, pero bueno, a mí me gusta. Además, me he dado cuenta cuánta gente le escucha a esa hora de la mañana. Y se está perdiendo un poco esa conversación, ese debate con cierta altura. En el mundo en general, y nosotros no estamos tan excluidos del mundo. Claro, uno mira a otros países y puede ser que, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo más abrumador, Italia. Italia es el origen de alguna de las grandes ideas del siglo XX, ¿no? Gramsci, digamos, algunos grandes historiadores, algunos grandes cocineros, pero y hoy el debate es de un nivel, no existe, es decir, entre el partido Fratelli d'Italia, que está en el gobierno con Meloni. Sí, con Meloni, y después la izquierda, que insólitamente lo que se juntó a la izquierda de eso es el Partido Comunista, el ex Partido Comunista y la democracia cristiana, los adversarios que construyeron la Italia moderna. Y sin embargo, bueno, ahora hace poco en una elección parlamentaria, en una elección de autoridades locales, 15.000 comunes, le fue muy bien a la izquierda. Ahora, acá también, es decir, cuando uno tiene que juzgar mirándose a sí mismo. Y el Uruguay fue un país de muy buenos polemistas, de muy buenos polemistas orales en las radios, en los discursos parlamentarios y de muy buenos periodistas de opinión o escritores de columnas de todo el siglo XX, sin duda. Es decir, tú podés aprender. Yo cada tanto, con esta magia de poder tener un archivo gigantesco, vos encontrás, ¿no? Es decir, el valor que ha tenido la cultura nacional, política, jurídica, ideológica, ese debate. Y ahora es difícil de encontrarlo, notoriamente, es difícil de encontrarlo. ¿En qué zona de Italia nació? En Palermo, en Sicilia. Palermo. Y se vino de chico con su familia 8 meses a la Argentina, Aires, sí. Me vine de 8 meses, estuve 8 años, estuve un año en Uruguay, pupilo, porque mi padre trabajaba acá, y después volvimos a Buenos Aires y después me vine acá cuando tenía 13 años y no me quise ir más. Me quedé tan enamorado de la primera vez de este país, de esta ciudad en particular. Mirá que venía de Buenos Aires. Buenos Aires es una de las grandes ciudades del mundo. Atrapa. Sí, absolutamente. Pero Montevideo era
otra cosa. Digo, otra cosa en todo sentido. Y bueno, me quedé a vivir acá, excepto los 4 años que estuve en Buenos Aires como responsable de la parte clandestina del Partido Uruguayo, traslado de personas durante la dictadura, ¿no? Del Partido Comunista. Sí, sí, del Partido Comunista de Uruguay. Yo era responsable de ese aparato. Aviones, camionetas que teníamos y sobre todo barcos. Eran 2 barcos, 2 barquitos. Y después estuve 6 años, 5 años y medio en Italia y después volví al Uruguay. Y volvió. ¿Su familia era de la línea comunista también? No, digamos, mis padres, no, todo lo contrario. Mi padre era antifascista, era de origen bastante humilde, mi abuela era analfabeta, mi padre tenía un restaurancito en Italia y a mi abuelo lo pisó un camión alemán. Entonces, no sé, pero la parte de mi madre, la parte de los sicilianos, bueno, yo te diría que eran fascistas en el sentido de que eran universitarios, eran balila. Yo tenía un tío que era maravilloso, murió a los 98 años. Él se decía fascista porque tenía, digamos, simplemente una formación en el sentido, digamos, cultural, pero no, era un tipo lo contrario, lo más democrático, lo más abierto, ¿no? Que vivió en Buenos Aires. ¿Y hoy la izquierda qué es? Si tuviera que definir la izquierda ya en pleno siglo XXI, en este 2024. Bueno, pero es que ¿Qué es ser de es izquierda? una discusión. Hace poco escribí un artículo sobre si existe o no existe la izquierda. Y la derecha. No existe la izquierda sin la derecha. Claro. Y sin el centro. Son Son dos conceptos absolutamente que inexorables. tienen que estar juntos. Yo te diría que tanto desde el punto de vista político institucional, ¿no? La izquierda existe básicamente desde la Revolución Francesa. Coincide con un momento particular, que es el momento de donde se inicia el proceso de la democracia. Cae la monarquía más absoluta, que era la de los Luises. Por lo tanto, digamos, una de las grandes tragedias de la izquierda fue separarse de su origen, de una parte de la izquierda, de la cual yo formé parte devotamente, porque no hay nada más revolucionario que la democracia. ¿Sabes quién lo decía? ¿Quién? Lo decía Hitler. En el Mein Kampf dice: el desarrollo de la democracia lleva al marxismo, porque como era muy bruto y muy brutal, pero en realidad no hay ningún instrumento para combatir por la igualdad de oportunidades, por la igualdad de género, por todas esas cosas que la democracia. Los otros sistemas han demostrado que no son un instrumento para ello. En América Latina hubo 2 corrientes, ¿no? Una corriente guerrillera que tuvo unos pocos triunfos y que está ahora, muchos años después, fracasando estrepitosamente. Lo que sigue habiendo es cuando la izquierda tomó la democracia como una parte fundamental. Esto que está pasando en Venezuela es un fracaso horroroso de la izquierda y del pueblo venezolano. Ahora, el camino hacia el marxismo nunca tuvo, las experiencias que han existido en la práctica, llamémoslo así, no han sido democráticos. A ver, primero el marxismo como tal no tendría que existir porque Lenin como Marx lo negó 2 veces por escrito y muchas veces más en su vida política. No puede existir un grupo de ideas con esa característica. Porque entre otras cosas, si tú lees la obra de Marx desde el principio al final, cosas muy difíciles, te vas a dar cuenta de la cantidad de evoluciones y de contradicciones que tuvo. Por lo tanto, digamos, el problema es que tampoco existe el leninismo. Tampoco existe el leninismo. Hay obras de Lenin y obras de Lenin que son radicalmente contradictorias, son históricas, pero son contradictorias. Y la mayor tragedia del leninismo es el Estado y la Revolución, ¿no? Que concibió todo como el control total del Estado, del aparato productivo, y se extendió después de manera brutal, pero a partir de esto con Stalin,
al control de las ideas, de la estética, hasta yo te diría de algunas ciencias fundamentales como la genética, etcétera, ¿no? Y eso deformó todo, que era inexorable que en algún momento se iba a caer. ¿Quiénes se salvaron? Los que rompieron eso, los chinos. Que si vos ves la izquierda en América Latina, que estaba dividida entre un pequeño sector pro-chino de la época de Mao, ¿no? De la Revolución Cultural, y un gran sector pro-soviético o pro-cubano, en realidad la izquierda en América Latina no le da ninguna importancia a los chinos. Es mucho más importante la parte comercial, la parte de... Pero no le da, no se estudia. Claro, no se estudia porque no tiene nada que ver con el origen que nosotros tenemos. Entre otras cosas porque los chinos, a partir de Deng Xiaoping, lo que hicieron fue cambiar absolutamente los puntos de referencia. Tomaron los puntos de referencia de la historia china. Sí, claro, hasta culturalmente es otra cosa. Absolutamente. Es más, la dinastía que gobierna las 71 naciones que hay en China es el Partido Comunista. Y no lo podría hacer. Todo el mundo dice, no, lo que hace es el capitalismo. Sí, lo que hace es mantener en una sola nación un proyecto que es en la historia de la humanidad, porque las cifras son la verdad objetiva, ¿no? Digo, no hay verdades absolutas. El que crea en verdades absolutas no debería ser considerado de izquierda. Pero no hay ninguna nación, ninguna civilización en la historia de la humanidad que en tan poco tiempo haya producido el avance económico, científico, social que produjo China desde el punto de vista porcentual de la población, pero desde el punto de vista numérico. Es decir, en 30 años en China salieron de la miseria más absoluta hasta proyectarse a lo que son hoy 400, 500 millones de personas. Y eso es un fenómeno que tendría que ser obviamente más analizado por la izquierda. Y el que le dice, bueno, pero aplicando un capitalismo salvaje y con cero derechos humanos, por ejemplo. Yo te digo, sí, en parte es cierto, pero aplicando la competencia entre las empresas del Partido Comunista, las empresas del Estado y las empresas privadas. Es decir, una cosa impensable en la literatura original del nacimiento de Marx, de Lenin, de Engels, de cualquier. Ellos que desarrollaron su pensamiento. Y llegado el momento, le dieron igualdad de oportunidades a cientos de millones de personas. ¿Tá? Bueno, después nos rompieron todos los esquemas. Sí. Bueno, pero el problema es preguntarse si lo que importa son los esquemas o la realidad. Si te vas a pelear con tus esquemas o te vas a pelear con la realidad. Hoy te leía en Twitter, en referencia a lo que pasa en Venezuela, decías que ganó el opositor Edmundo González, ¿no? Sí, a esta altura no lo ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué hay en Venezuela? Primero, yo antes de que se hicieran las elecciones, ya dije públicamente que yo no tenía ninguna expectativa. ¿Por qué? Porque alguien que construyó una estructura de poder tan corrupta, que destruyó el país de la manera que lo destruyó. Tú pensás que cosas concretas. Venezuela producía 2.400.000 barriles de petróleo. Hoy produce 600.000. Va a llegar a 800.000. Perdió en 10 años 7 millones de personas. En 10 años cayó 70% del PBI. Sí, pero aumentó exponencialmente también. La corrupción, también, digamos, usada por el régimen para comprar. ¿Cuál es el instrumento que podría poner en peligro el gobierno de Maduro? Las Fuerzas Armadas. Y los compraron. Manejan partes fundamentales de la economía. Están armados como ningún ejército de América Latina. En medio de esta crisis que efectivamente ahora en los últimos 2 años se enlenteció. Pero si tú pensás que desde que está en el gobierno Maduro le sacaron primero 3 ceros al Bolívar, después 4 ceros. Te da una idea de lo que es la acumulación desde el punto de vista de la inflación, del nivel de vida, de la caída de la vida, de
nivel de de las vida más básico altas de del la mundo, gente. ¿no? Pero una banda encabezada por alguien tan grotesco, ¿no? Como es Maduro y su equipo, pero sobre todo Maduro, no, sabía que no iba a ganar las elecciones. Yo te lo digo al revés. Yo estaría, ojalá hubiera ganado la oposición, a pesar que desde derecha por lo menos hubiera roto esta consolidación de un sistema terrible, opresor, sin perspectiva ninguna, etcétera. Pero miramos al revés, a ver si hubiera ganado Maduro. Yo estaría horrorizado. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ganar un gobierno que hizo lo que hizo? ¿Cómo puede embrutecer a la mayoría de la población y no los 30, de la cual una parte importante están relacionados por elementos materiales de convivencia y de supervivencia? No lo va a dejar, ni lo iba a dejar. Por eso todo esa pamplina, pero además, hay datos concretos, por ejemplo, le prohibió a la principal líder pensando que no iban a poder lograrlo, pero hay tanta bronca que hasta este hombre que uno se da cuenta que está a 1 centímetro de Biden, ¿no? Salió primero y además, no solamente eso, 7 millones de personas se fueron, eso son votantes todos en contra. Sí, dicen que la Y mayoría hay no pudo algunos votar. miles nomás. Lo que era Colombia ayer, acá, en todos lados, la desazón de esa gente. Esa es la prueba fehaciente del desastre Absolutamente. venezolano. Es una dictadura, de esas dictaduras, digamos, teatrales de América Latina de hace 50, 60 años. Es así. Ahora, lo que es insólito es que no hay un uruguayo que estuviera dispuesto a vivir en esas condiciones. No lo hay. Es decir, vos podés sacar una declaración. ¿Y por qué cree que algunos sectores, no todos, de la izquierda o del Frente Amplio, no condenan esto que usted... No solo no condenan, sino salieron antes de cuenta. El presidente de la Carifa, ¿no? Que fue allá, salió para comparar el sistema electoral. Por favor, ellos organizaron, estaba todo organizado. A las 2 horas de terminado el comicio, ya tenían todo montado como para proclamar a Maduro antes de terminar el 80%, cuando en realidad lo que hay es que la oposición tiene el 73% de las actas, y si el 27% restante votara todo por Maduro, 100%, igual ganan. Hazte una idea el nivel de la trampa. Ahora no importa, porque en política o en la vida, el problema es la proporción de lo que arriesgás. ¿Qué arriesgan? Arriesgan sobrevivir. Ya robar, se lo han robado todo lo que pueden. Van a seguir robando, pero se podrían aceptar pasar a un segundo plano. Pero no. Y además tienen una estructura de complicidad de las Fuerzas Armadas y de seguridad, es decir, la policía, el servicio secreto, etcétera. Tienen un nivel ya hay 13 muertos. Sí, las movilizaciones. Pero vuelvo a la pregunta anterior. Hay sectores como el MLN muy que bien. han Bueno, felicitado primero, y han dicho que fue... Para mí el MLN sin el Pepe Mujica no existe. Pero incluso los sectores moderados, salvo alguna excepción, tampoco condenan. Yo te voy a decir esto. Yo creo que en la izquierda nos cuesta horriblemente, a mí me costó horriblemente, asumir cambios radicales en nuestras concepciones, que tendríamos que haberlo asumido antes, porque la vida nos lo enseñó. Es decir, ¿qué nos enseñó? Que la selección y la democracia eran el único camino y el mejor camino para cambiar el país. Además, entonces, les cuesta eso, les cuesta más cambiar el texto que tienen aferrado a los pies que la realidad, que es una realidad absolutamente que rompe los ojos. El Partido Comunista de Venezuela fue intervenido por la Junta Electoral, le nombraron un interventor y además se quedaron con el nombre. Los Tupamaros en Venezuela fundaron un movimiento venezolano y la Junta lo intervino y le sacó todas las potestades. A ver, ¿querés algo más que eso para ayudar a que la izquierda se dé cuenta? Te estoy hablando de dos sectores que coquetean o que apoyan. Apoyan de boca. ¿Por qué a mí no me preocupa tanto? Y antes me preocupaba.
El MLN tuvo a través un presidente, su líder máximo. Durante ese periodo, durante esos 5 años, yo critiqué cosas, pero desde el punto de vista democrático, el Uruguay avanzó. Absolutamente, no lo digo yo, lo dicen todos los organismos internacionales en el nivel de ubicación del tema de la democracia en el mundo, el tema de la libertad de prensa. Lo comprobé yo en Washington. Fui al Museo de la Prensa, que ahora lo cerraron, Sí. ¿no? Y el mapa de toda América, había solo 2 países totalmente libres en prensa, Canadá y Uruguay. Los demás tenían. ¿Algún problema? Hoy o tenemos, grave hoy no problema? estaría en ese lugar. Hoy Uruguay cayó absolutamente en la libertad de prensa. ¿Por qué? Por las presiones, etcétera. Pero durante Mujica, ¿en algún momento vos sentiste en el gobierno de Mujica que había el mínimo peligro institucional democrático? Ninguno. Y yo te digo que lo único que me preocupaba fundamentalmente era eso. Es más, lo que le dicen todo el mundo a Bonomi, que fracasó. A ver, en la izquierda tradicional, los delincuentes eran tratados como contrarrevolucionarios y pasó para la cueva, ¿tá? En las peores condiciones. Bueno, no pasó. Yo lo discutía siempre con Mercader en la tertulia. ¿Por qué? Porque podía haber sido una visión de que había que resolverlo de cualquier manera. No se hizo. Se cumplió la ley, pagamos, tuvo precios, sí, los tuvo, no tengo duda. Pero, entendeme, ese razonamiento de la izquierda desde el punto de vista conceptual, de las ideas, es fundamental. La izquierda no es simplemente una sensibilidad social. No es solo. Claro, hay una frase de Tolstoy maravillosa que dice así: si tú sientes el dolor, estás vivo. Si tú sientes el dolor de los otros, sos un ser humano. Bueno, yo creo que la definición básica de la izquierda comienza por esa visión de Tolstoy. Si tú sientes el dolor de los demás y estás dispuesto a combatir, a luchar, a sacrificarte, a hacer política, etcétera, de manera limpia. ¿Por qué tiene que ser de manera? Nadie está libre, ningún gobierno puede decir, la vida lo ha demostrado. ¿Pero por qué? Porque no hay nada más inhumano, más contrario al dolor de los demás, que robarle la plata desde el Estado. No hay nada más contrario a la izquierda que hacer eso. ¿Ah? Entonces, no es una casualidad. Después hay gente honesta y deshonesta, desgraciadamente, en otra proporción. Yo te digo, yo tengo 63 años de política y como vos me preguntaste al principio cómo era el debate, yo he estudiado, he leído mucho, porque no soy uruguayo, pero soy uruguayo, todos los días me levanto y me siento uruguayo, con todas las contradicciones que tiene. Y te digo una cosa, no hay un periodo en la historia civil y militar del Uruguay con la cantidad de escándalos que ha tenido este periodo. ¿Ah? Entonces, eso es también un problema ideológico. Es un problema del uso del Estado y del aparato del Estado para el enriquecimiento personal o político. Eso es complementario. Es así. Y hay muchas cosas que todavía no han aparecido. Te digo, esa es también una definición. Bueno, yo no entiendo. Desde el oficialismo que en los años del Frente Amplio hubo casos Pero muy sonados, sí. Hablando de Venezuela, por ejemplo, a ver, ¿no? A ver. Que usted también denunció los famosos negociados. Mira, yo tengo muchos años de centralismo democrático de explicar cómo los tanques entraron en Checoslovaquia. Cuando me despojé de esa concepción que no es de izquierda, me animé y sufrí muchísimo y me hicieron pagar un precio muy alto, pero estoy muy orgulloso de haber denunciado todas las cosas que se hicieron mal, especialmente en ese tipo de temas. ¿Tá? Pero comparado con esto, que a mí no me gusta comparar, porque no quiero hacer un concurso, sí, a ver quién es no quiero que la gente corrupto, empiece a discutir, no es cierto, no es cierto. Esto es un sistema, te lo voy a decir mucho más crudamente. Si tú haces un análisis, una radiografía de lo que ha pasado, te das cuenta que es un sistema que se abrió el grifo arriba, sobre todo con el puerto, y permeó y bajó por toda la cañería. A ver, todos los blancos son corruptos, con esa cosa que no es un invento de la izquierda, es un invento de los colorados. No, pero
si vos sos corrupto y querés hacer política, ¿dónde vas a ir para usar el poder? Vas al lugar donde vos notás en la sociedad que hay más acomodo. Te hago la lista, si te hago la lista, es interminable. Ahora, ¿Pero ¿qué qué tipo pasa? de No corrupción? es. ¿Qué tipo de corrupción es? De todo ¿De tipo. acomodos? No. Los acomodos son corrupción, pero son. Y eso existió siempre. Sí, yo te diría que es un problema de proporción, ¿no? Lo que pasó en la comisión mixta de Sato Grande, incluido con la resolución del Parlamento exigiendo que se fueran, no se fue nadie, se fueron dos, de 40 y pico, con sueldo de cientos de miles. Yo lo que te estoy diciendo es la corrupción sistemática. Por eso yo no entiendo la posición del Partido Comunista de vetar, porque esa es la palabra justa, en la mesa, en el plenario del Frente Amplio, un plebiscito que se haría con la firma de los parlamentarios que habían votado a las intendencias. 10 días por el ingreso a las intendencias, porque tiene un doble efecto, El primer efecto es la corrupción, es decir, que hay miles de personas que entran con necesidad o sin necesidad a la administración municipal. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te parece que puede haber 3.700 funcionarios en La Valleja? No, está claro que no. Es decir, las intendencias blancas tienen el récord, absolutamente. Esto que pasó no es solamente el acomodo, sino las horas extras. No son 8 millones, falta el año 23, son 11 millones y pico. Pero no es solo un problema de plata, porque si no parece que la corrupción es un problema de plata, que también lo es. Es un problema de pervertir las instituciones, de hacerlas funcionales a esto, pero además de corromper a la sociedad, de hacer que la sociedad vaya aceptando que la corrupción y la política son lo mismo. Y eso es terrible, porque las consecuencias es mirar para el lado, enfrente, mirar para el norte. En Paraguay, yo hice campaña electoral y cuando empezaba a plantear el tema de la corrupción decía, no, acá no hables mucho de eso porque acá funciona como una cosa normal. Y en la Argentina, la corrupción, el fracaso y etcétera, parió a Milei, o Milei vino de un plato volador. Es hijo de con nueva característica, lo parió en un doble sentido. No solamente, digamos, el clima y el hastío de la sociedad dio lugar a un fenómeno como Milei, sino también otra cosa, y es que lo crearon. Es decir, lo financiaron al principio. El objetivo era dividir la oposición, dividir y después en el balotaje ganar. Resultó que no, que la gente estaba tan cansada que toda se fue en contra. En el tramo final, quiero hablar de la actualidad política electoral. Sí, cómo no. ¿Usted hoy está vinculado al Frente Amplio? Bueno, sí, yo fui por primera vez a mi viejo comité. Obviamente, digamos, tengo muy buenas relaciones. Hace bastante tiempo que apoyo a Orsi con entusiasmo, es decir, sabiendo que es un dirigente para esta época. ¿Cuál es su gran, digamos, su principal virtud? ¿Cuál es? Su discurso, su principal discurso, su principal virtud, reconocida por también la verdad objetiva, las encuestas, es haber gobernado muy bien junto con Carámbula 20 años de intendencia de Canelones. ¿Por qué designaron a esta mujer para candidata a vicepresidente? Que es una pregunta por un millón. A Valeria Ripoll. A Valeria Ripoll. Porque la quieren largar como centro el choque contra Orsi en Canelones y Cose en Montevideo. Ese es el objetivo central. Como estratega, está muy desesperado, porque ellos tienen, la encuesta que vos manejás y la que yo manejo, ellos tienen dos más. Dos más, digo, pagan más y tienen más. Tienen más información. La estrategia de no presentarse a eventos con otros candidatos, ni que hablar de los debates, ¿usted lo considera? Pero lo haría cualquiera, discúlpame. Vos tenés dos bloques. Hoy ya son dos bloques, al punto que hay 3 departamentos en los cuales ya decidieron presentarse en bloque para poder ganar al Frente Amplio. Y yo voy a aceptar que voy a un debate 4-1, pero ¿a quién se le ocurre? Antes eran partidos diferentes
que competían con el Frente Amplio. Y no se puede pensar desde el lado, bueno, pero puedo dejar expuestos a los otros cuatro si tengo mis ideas, mis convicciones, mi proyecto, y estoy convencido de eso. Yo te digo una cosa, las señales de bobera en política nunca dan resultado. Porque yo me preparo entre cuatro para triturarte y tenés que, es muy complejo. Pero además, te das una idea de bobera. Ante tu electorado, ante tu gente, ¿cómo vas a aceptar una cosa de sentido común? Que vos querés, vamos, 1 a 1, perfecto. Que ellos designen, son una coalición, gobernaron juntos y van a querer gobernar juntos. Es más, declararon que era una interna, perfecto. Después que salga el candidato vamos a ver quién de la es. Coalición oficialista y que se presente, dice usted. Pero yo cuando discrepo con una decisión del Frente Amplio. Sí, la dice, no Pero, no hay problema. A ver, yo soy del Frente Amplio, pero no tengo centralismo democrático. Me pregunto en ese sentido, y participar de eventos donde no va a haber debate, ¿no? Por ejemplo, le invita a la Cámara de Comercio, a los candidatos, yo sé por los debates. Pero no está concurriendo ni siquiera eso. Bueno, yo te diría que lo que yo escuché, la argumentación, yo lo hubiera hecho. No le afecta, dice usted, no mostrarse ni presentarse no va a tener efecto. Además te digo una cosa, a ver, es comparable eso que yo apoyo, será discutible, pero con que los otros tienen cáncer con pulmonía y vos te crecieron mucho las uñas. ¿Ah? Es decir, acá estamos hablando de que se termina un escándalo y empieza uno y no tiene absolutamente nada que ver el Frente Amplio. No lo tuvo que ver con el Puerto, no tuvo que ver con Astesiano, no tuvo que ver con Marcet, no tuvo que ver... Ninguna de esas cosas surgieron por iniciativa del Frente Amplio. Después, obviamente, te pones a investigar, a averiguar, pero... No tiene que ver con la capacidad de Orsi en su oratoria, en su argumentación. Orsi ha mejorado notoriamente. Además... si te pegan un golpe como el que le pegaron y además demuestran el oficialismo que estaba en contra de Orsi, que Orsi era su enemigo, entonces apuntaban a otro lado, etcétera, porque creen que los uruguayos son estúpidos. No hay nada peor en política que alguien se haga el vivo con la gente. ¿Tá? La gente son los que saben de política a la hora de votar más que cualquiera. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque votan. Saben igual que los demás, pero no tienen los compromisos y las ataduras de los demás. Y vos, disculpame, ¿vos creés que efectivamente se podía manejar esos temas de otra manera? No, chao, le armaron el operativo de Estadón trans, etcétera. Y le salió el tiro por la culata. Ahora me dice, no, tenés que tener pruebas para decirlo. Vamos. Primero, vos y yo somos periodistas. Y sabés que las fuentes no se divulgan. Pero eso de que salió espontáneamente no se lo cree ni un niño de barrio. ¿La figura de Carolina Cose? Bueno, es una figura, digamos, rapidísima en el sentido que tuvo una trayectoria desde que salió del centro de cómputo de la Intendencia. Toda la trayectoria que hizo fue muy intensa, que también mejoró en su discurso, etcétera, que es una buena candidata, no es notoria, no le peleó, llegó el momento, salió 69-36, ¿no? Lo que no decía nadie, vamos a entendernos claro. Parecía que iba a ser más cercano. Sí, a ver, no le pegó nadie, yo te digo, solo le pegó una encuesta de 22.000 personas en Montevideo Con, que le dio 20 puntos, una que hicimos nosotros en Uruguay Sí, que le dio 20 puntos, y una cualitativa que tenemos nosotros armada, que le dio 20 puntos. Nadie lo decía. Ni yo lo creía. ¿Suma como candidata a vicepresidenta? Yo creo que sí, que ya tiene... Es la mejor fórmula del Frente Amplio, la mejor fórmula posible. Absolutamente. Yo creo que, además, sobre todo, y yo apoyo el concepto de que haya un hombre y una mujer, creo que suma. El presidente de la calle Pou, y ya en el cierre, ¿por qué tiene los niveles de aprobación que tiene, a pesar de estas cosas que usted ha mencionado en su primero, yo no los creo. Te lo digo así. A ver. Segundo, nunca lo vas a poder comprobar, ni vos, ni yo, ni nadie, porque no hay una encuesta electoral. ¿Tá? Es decir, a mí me resulta difícil pensar que el presidente es blanco y tiene 20% de intención de voto. ¿Qué querés que te diga?
¿Tá? Ahora, es muy inteligente, es muy inaugurador, es muy selfieador con todos lados. El helicóptero ha pagado, creo que va a tener que hacer un service nuevo para hacerlo de nuevo, por lo que ha Por todo viajado lo que por el recorrió el país. país. Ha inaugurado CAIF 2 veces, carnicerías. Es decir, es yo lo sabía eso y lo dije por radio. Cuando este era un pibe y recorría Canelones, me acuerdo que yo dije eso y los herreristas que no estaban muy con él me miraron con cara no con, digamos, de no apoyarlos. Porque es todo lo que te digo no es alguien que uno puede decir profundo, culto, pero es muy vivo, muy inteligente para manejar el poder. Y además se ha quedado con el Partido Nacional y quiere quedarse con el Partido Nacional y el Partido Colorado, porque el que ganó el Partido Colorado, Ojeda, dijo que su ídolo era la calle. Vos imaginate, vos sos joven, pero le digo a cualquiera que nos escucha que tenga 60 años, que conozca el Partido Colorado, que un líder colorado diga que su ejemplo es la calle. Yo ya no hablo de herrerismo, porque ellos al herrerismo lo destruyeron, ¿no? Inclusive por el tema del puerto, porque Herrera era lo que era, pero nunca hubiera hecho eso con el puerto de Montevideo. Pero además otra cosa, lo destruyeron destruyendo a la 71 y ahora la están triturando. Bien. ¿Tá? Esteban Valenti, periodista, escritor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y por volver a esta radio que he almorzado, en esta mesa he almorzado varias veces. Queda para una otra oportunidad próximamente. Gracias. Bueno.